Las montañas Apalaches se extendían infinitamente más allá de los muros de piedra derruidos, pero Mean solo tenía ojos para la orden de desahucio que sostenía en su mano temblorosa. Embarazada de 6 meses, con $47 en su cuenta bancaria y ahora esto, una casa que le había dejado su abuela, con la que no tenía relación y que parecía a punto de derrumbarse en cualquier momento. El techo tenía goteras, las ventanas estaban tapiadas y los cimientos eran más antiguos de lo que nadie podía recordar. Pero Mean no era solo otra mujer desesperada y sin suerte. Era una antigua topógrafa geológica que había abandonado las empresas mineras y su dinero sucio hacía años, cuando se fijó en el extraño brillo metálico de los cimientos agrietados del sótano. Su ojo entrenado captó lo que otros no veían. Vetas de oro tan gruesas como su muñeca serpenteaban a través de la antigua piedra. El descubrimiento debería haber sido su salvación. En cambio, se convirtió en su pesadilla porque, en cuanto empezó a excavar, comenzaron a ocurrir extraños accidentes. Los frenos de su coche fallaron. Un árbol cayó a pocos centímetros de donde ella estaba. Alguien la observaba, esperaba y quería que desapareciera. Lo que Mean no sabía era que su abuela no había muerto por causas naturales y que esa casa guardaba secretos por los que valía la pena matar. Pateó una piedra suelta por el suelo de madera deformado, y el sonido resonó en las habitaciones vacías como un disparo. El bebé dio una patada en respuesta, como si se hubiera asustado por el ruido, y Mean presionó la palma de la mano contra su vientre hinchado. Lo sé, pequeño, este no era exactamente el plan. El plan era bastante sencillo. Vender la patética herencia que le había dejado la abuela Ruth, usar el dinero para recuperarse, tal vez encontrar un apartamento decente antes de que llegara el bebé. El plan no incluía enamorarse de una casa que parecía decidida a matarla. Había llegado aquí hace 3 días, esperando encontrar una modesta cabaña de montaña que pudiera venderse por unos pocos miles de dólares a los excursionistas de fin de semana que buscaban un refugio rústico. En cambio, había descubierto lo que parecía una fortaleza medieval olvidada por el tiempo. Las paredes de piedra tenían medio metro de grosor y estaban construidas con una maestría que precedía en décadas, quizá siglos, a la construcción moderna. La primera noche durmió en su coche, en lugar de confiar en las escaleras, que se tambaleaban, para subir al piso superior. Pero la curiosidad siempre había sido su debilidad, el mismo rasgo que la había hecho excelente en los estudios geológicos y terrible a la hora de seguir las exigencias de su exmarido de dejar que las empresas mineras se encargaran de los aspectos técnicos. Cuando finalmente reunió el valor para explorar el sótano, con el haz de la linterna bailando sobre la antigua mampostería, casi descartó el brillo metálico como pirita, el oro de los tontos. Pero sus dedos trazaron los patrones familiares y se le cortó la respiración. No se trataba de depósitos superficiales, era una veta de oro sustancial que se adentraba profundamente en la propia montaña. Las implicaciones la golpearon como un golpe físico. La casa de su abuela no solo estaba construida sobre un terreno valioso, estaba construida directamente sobre lo que podría ser una importante mina de oro. El tipo de descubrimiento que podría asegurarle el futuro, proporcionar un futuro a su hijo, tal vez incluso financiar la investigación geológica medioambiental que soñaba con llevar a cabo. Esa misma noche, mientras conducía de vuelta al pueblo para comprar provisiones, el pedal del freno se le había hundido hasta el suelo en una curva de la montaña. Solo la suerte y una barrera de seguridad convenientemente colocada le habían impedido caer al barranco. El mecánico había silbado en voz baja cuando vio los cables de los frenos, cortados limpiamente como por una cuchilla afilada. Muy extraño, había dicho, sin mirarla a los ojos. Muy extraño, sin duda. Ahora, de pie de nuevo en el sótano mohoso, Mean pasó los dedos por las vetas de oro que parecían latir con su propia luz interior. Había pasado suficiente tiempo en operaciones mineras como para reconocer cuando algo no cuadraba. No se trataba de un descubrimiento reciente. Alguien sabía de la existencia de este oro desde hacía mucho tiempo. Las paredes del sótano mostraban signos de una excavación cuidadosa, aunque el trabajo parecía antiguo. Decenios de antigüedad. Tal vez más. Alguien había estado extrayendo oro aquí de forma sistemática, pero en silencio, muy discretamente. Y cuando examinó los cimientos de la casa con más detenimiento, se dio cuenta de que las extrañas decisiones arquitectónicas no eran aleatorias.
Estaban diseñadas para ocultar las entradas a lo que parecía ser un extenso sistema de túneles. Su abuela había estado sentada sobre una mina de oro secreta toda su vida. Pero ¿por qué Ruth nunca lo había mencionado? ¿Por qué vivir casi en la pobreza, aceptando la caridad de la iglesia, cuando tenía una fortuna literalmente bajo sus pies? El bebé volvió a dar una patada, esta vez más fuerte, y Maine sintió una familiar oleada de feroz instinto protector. Fuera cual fuera el juego que se estaba jugando aquí, fueran cuales fueran los secretos que se escondían en estas montañas, necesitaba comprenderlos, porque alguien creía claramente que valía la pena matar por este oro, y no iban a detenerse solo porque ella estuviera embarazada. Sacó su teléfono móvil, agradecida por la única barra de cobertura que parpadeaba intermitentemente en el sótano. Solo había una persona que pudiera tener respuestas sobre el pasado de su abuela. Su tía abuela Clara, la hermana menor de Ruth, que se había mudado a Florida hacía décadas y nunca había vuelto. Mientras sonaba el teléfono, Min oyó un ruido que le heló la sangre. Pasos lentos y deliberados justo encima de su cabeza. La llave oxidada giró con sorprendente facilidad, como si la vieja cerradura hubiera estado esperando este momento durante décadas. Maine empujó la pesada puerta de madera y ésta se abrió con un crujido, liberando una ráfaga de aire viciado que traía consigo el olor del abandono, el polvo, la decadencia y algo más que no podía identificar. Algo metálico y frío. Cruzó el umbral, llevando instintivamente una mano a su redondeado vientre, mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra del interior. La débil luz del sol se filtraba a través de las ventanas mugrientas, proyectando largas sombras en una habitación que el tiempo había olvidado. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas como fantasmas dormidos, y las telarañas colgaban en delicadas cortinas de las vigas de madera expuestas en el techo. «Hola, tía abuela Cordelia», susurró al silencio, aunque nunca había conocido a la mujer que le había dejado esta herencia. El abogado le había explicado que Cordelia Hartwell había sido una reclusa que vivió sola en esta remota casa durante más de 40 años hasta su muerte, 3 meses atrás. El motivo por el que había decidido dejarlo todo a una sobrina nieta con la que nunca había tenido contacto seguía siendo un misterio que había muerto con ella. Maine retiró la sábana del mueble más cercano, dejando al descubierto un antiguo escritorio tallado en madera oscura. Una capa de polvo se esparció por el aire, haciéndola toser. Se movió metódicamente por la habitación, descubriendo sillas, una estantería llena de volúmenes encuadernados en cuero, y un espejo ornamentado que reflejaba su pálido rostro y sus ansiosos ojos marrones. En la cocina encontró restos de la vida solitaria de su tía abuela, un solo plato y una taza en el fregadero, una despensa aún llena de conservas y un calendario en la pared que seguía abierto en febrero, el mes en que Cordelia había fallecido. Maine se tocó el vientre de nuevo, sintiendo el suave movimiento del bebé. Embarazada de 6 meses y recién enviudada, necesitaba este lugar para recuperarse. El dinero del seguro por el accidente de David no daría para mucho, y la idea de criar a un hijo sola en la ciudad la aterrorizaba más que esta casa aislada. Subió la estrecha escalera hasta el segundo piso, con cada escalón crujiendo siniestramente bajo su peso. Las habitaciones estaban tan congeladas en el tiempo como el resto de la casa, pero fue el dormitorio principal el que le llamó la atención. A diferencia de las otras habitaciones, esta parecía habitada, como si Cordelia hubiera pasado aquí sus últimos días. La cama estaba sin hacer, los objetos personales seguían esparcidos por la mesita de noche y la ventana daba al este, con unas vistas que dejaron a Mien sin aliento. Más allá del jardín cubierto de maleza, el terreno descendía hacia un pequeño valle antes de volver a elevarse hacia colinas densamente boscosas. Pero no fue la belleza del paisaje lo que le llamó la atención. Fue la sensación de aislamiento. No se veían otras casas en ninguna dirección. Ningún cable eléctrico ni poste telefónico rompía el horizonte. Estaba realmente sola allí. Al apartarse de la ventana, su pie tropezó con algo que sobresalía de debajo de la cama. Arrodillándose con cuidado, sacó una caja de madera del tamaño de una caja de zapatos. Los cierres de latón estaban deslustrados, pero funcionaban, y dentro encontró lo que parecían ser los documentos privados de Cordelia. La caja estaba llena de cartas, fotografías y documentos, pero fue el mapa dibujado a mano lo que le aceleró el corazón. El boceto mostraba la casa y la propiedad circundante, pero debajo del contorno de la casa, alguien había dibujado una serie de túneles y cámaras.
Con una letra temblorosa, había notas esparcidas por todo el papel. Pozo principal sellado, 1952. Cámaras inferiores inundadas y lo más intrigante, las muestras dieron positivo. La oficina de análisis lo confirmó. Maine se sentó en el borde de la cama y estudió el mapa correctamente. Parecía haber algún tipo de mina debajo de la casa. La idea parecía imposible. Estaba en la Virginia rural, no en la región aurífera de California o Alaska. Pero al examinar los demás documentos de la caja, empezó a formarse una imagen. El padre de Cordelia había sido ingeniero de minas. Varios documentos de los años 40 y 50 mencionaban estudios geológicos y derechos mineros. Había informes de análisis que aceleraron el pulso de Mien. Detallaban importantes yacimientos de oro en el sitio de muestra A-7, que según el mapa correspondía a una zona directamente debajo de donde ella estaba sentada. Un sonido repentino procedente de la planta baja la hizo quedarse paralizada. Era sutil, un crujido que no coincidía con los sonidos normales de la casa. Contuvo la respiración y escuchó, pero solo oyó silencio. Aún así, la sensación de estar siendo observada se apoderó de ella como una sombra fría. Se acercó en silencio a la ventana del dormitorio y miró hacia el jardín cubierto de maleza. No se movía nada, salvo el viento entre la hierba alta, pero cuando se dio la vuelta, habría jurado que vio un movimiento fugaz en la rama de un árbol. Estaba allí un segundo y al siguiente había desaparecido. Maine apretó el mapa con más fuerza, con la mente a 1000 por hora. Si realmente había oro debajo de esta casa, eso podría cambiarlo todo. Podría mantener a su bebé, asegurar su futuro, tal vez incluso restaurar este lugar y convertirlo en algo hermoso. Pero cuando otro sonido inexplicable llegó desde abajo, no pudo evitar la sensación de que algunos secretos estaban destinados a permanecer enterrados. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el jardín cubierto de maleza mientras Mien se paraba frente a la puerta principal desgastada, con las llaves temblando en su mano. La casa parecía aún más imponente a la luz del día. 3 pisos de piedra gris que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. La hiedra trepaba por las paredes como dedos nudosos y varias contraventanas colgaban torcidas de sus bisagras. Se llevó la mano libre al vientre redondeado y sintió el suave movimiento del bebé. «Bueno, pequeño, esta es nuestra herencia», susurró. El bebé respondió con una suave patada, como si estuviera ansioso por explorar su misterioso nuevo hogar. La llave giró con sorprendente facilidad y la pesada puerta se abrió con un prolongado chirrido que resonó en el interior vacío. El aire viciado salió a borbotones, trayendo consigo olores a polvo, madera vieja y algo más, algo terroso y metálico que le hizo arrugar la nariz. En el interior, las motas de polvo bailaban en los rayos de sol que se colaban por las ventanas mugrientas. La sala principal era más grande de lo que esperaba, con una enorme chimenea de piedra, dominando una de las paredes y vigas de madera a la vista cruzando el techo. Los muebles yacían bajo sábanas blancas como fantasmas dormidos, y sus pasos resonaban huecos en el amplio suelo de tablón. Maine sacó la carta del abogado de su tía, abuela Cordelia, y la leyó de nuevo. «La casa ha pertenecido a nuestra familia durante más de un siglo», murmuró, pasando los dedos por una barandilla de madera tallada. ¿Por qué nadie lo mencionó nunca? Subió las escaleras con cuidado, probando cada peldaño. En la segunda planta había 4 dormitorios, cada uno con altas ventanas que inundarían las habitaciones de luz una vez limpias. En lo que debía de ser el dormitorio principal, encontró un baúl a los pies de una enorme cama con dosel. El baúl no estaba cerrado con llave. Dentro, bajo capas de papel de seda, descubrió álbumes de fotos, cartas atadas con cintas y un diario encuadernado en cuero. Abrió el diario con cuidado, entrecerrando los ojos para ver la tinta descolorida. Propiedad de Cordelia Blackwood, 1952. Leyó en voz alta. Al principio las entradas eran escasas, notas sobre los gastos del hogar y observaciones meteorológicas, pero a medida que pasaba las páginas, el tono cambiaba drásticamente. Los ruidos de abajo se hacen más fuertes cada noche. Samuel insiste en que solo es la vieja casa asentándose, pero yo sé que no es así. Algo se mueve debajo de nosotros, algo que debería permanecer intacto. El pulso de Min se aceleró. Pasó la página. Hoy encontré la entrada, escondida detrás de la pared de la despensa. El pasadizo es más antiguo que la propia casa, excavado directamente en la roca. Samuel me prohibió seguir explorando,
Pero ¿cómo puedo resistirme? Puede que las historias familiares no sean solo leyendas. Después de todo, un repentino estruendo procedente de la planta baja me hizo sobresaltar. El diario se le cayó de las manos mientras escuchaba atentamente. El silencio se prolongó durante varios latidos antes de que lo volviera a oír. Pasos deliberados que se movían por la planta principal. «Hola», llamó, con la voz ligeramente quebrada. «¿Hay alguien ahí?» Los pasos se detuvieron. Min agarró el diario y se arrastró hacia las escaleras, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Miró hacia la sala principal, pero no vio nada fuera del lugar. La puerta principal seguía cerrada, tal y como la había dejado. «Debe de haber sido algo que se ha caído», se dijo a sí misma, pero le temblaban las manos mientras bajaba las escaleras. En la cocina encontró el origen del ruido. Una olla de hierro fundido se había caído del gancho que había sobre la antigua estufa, dejando una abolladura en el suelo de madera, pero no había viento ni vibraciones que pudieran haberla hecho caer. Se agachó para recogerla y notó que el metal estaba sorprendentemente caliente al tacto. Fue entonces cuando vio el hueco en la pared de la despensa del que había hablado Cordelia. Lo que inicialmente había tomado por una sombra era en realidad una abertura de aproximadamente 1 metro de altura, parcialmente oculta por un panel de madera que se había desplazado hacia un lado. Maine se arrodilló con cuidado, adaptándose a su embarazo, y miró hacia la oscuridad que había más allá. Un aire fresco fluía desde la abertura, trayendo consigo ese mismo olor terroso y metálico que había notado cuando entró por primera vez en la casa. Sacó su teléfono y activó la linterna. El haz de luz reveló unas paredes de piedra toscamente talladas y lo que parecía ser el comienzo de un pasadizo descendente. Había extraños símbolos grabados en la roca. No eran simples rayones aleatorios, sino marcas deliberadas que parecían seguir algún patrón antiguo. Un sonido resonó desde lo profundo del pasadizo, como el goteo lejano del agua o unos pasos. A Min se le heló la sangre al darse cuenta de que el sonido se acercaba. Retrocedió rápidamente y chocó contra la encimera de la cocina. El haz de luz de la linterna se tambaleó violentamente antes de que ella lograra estabilizarlo, pero el pasadizo ahora parecía vacío. Sin embargo, el olor metálico se había vuelto más fuerte, casi abrumador. Maine volvió a colocar el panel de madera en su sitio y se alejó de la despensa, apretando el diario de Cordelia contra su pecho. Fuera lo que yacía debajo de la casa, fuera lo que había motivado esas crípticas entradas en el diario, ella no estaba preparada para enfrentarse a ello sola. Pero cuando se dio la vuelta para marcharse, habría jurado que oyó algo moverse detrás del panel, algo que sabía que había encontrado la entrada y era muy consciente de su presencia. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas polvorientas mientras Min bajaba las escaleras del sótano, con el haz de luz de su linterna bailando sobre las paredes de piedra. No había podido conciliar el sueño tras el descubrimiento del día anterior, con la mente llena de preguntas sobre el pasadizo secreto y lo que podría contener. El bebé se movía inquieto en su vientre, como si sintiera su emoción. Había pasado la noche investigando la historia de la familia Blackwood en Internet y había encontrado referencias dispersas a operaciones mineras en la zona durante el siglo XIX. La mayoría de los registros eran frustrantemente vagos, pero un recorte de periódico de 1887 mencionaba un trágico derrumbe en la concesión minera de Blackwood que causó la muerte de 3 hombres. Después de eso, la mina, aparentemente, había sido sellada y olvidada. La piedra suelta que había descubierto ayer se desprendió fácilmente, revelando el estrecho pasadizo que había más allá. Un aire fresco salía de la abertura, trayendo consigo el olor de la tierra y algo metálico. Maine se coló por el hueco, con su vientre embarazado haciendo que el paso fuera incómodamente estrecho. El túnel se extendía hacia adelante, excavado toscamente en la roca y apuntalado con maderas podridas. Su linterna reveló viejas marcas de herramientas en las paredes y los restos de vigas de madera que habían visto mejores décadas. Avanzó con cuidado, probando cada paso antes de apoyar todo su peso. Tras 20 metros, el pasadizo se abrió a una cámara más grande. Maine contuvo el aliento cuando su luz barrió el espacio. Había equipo minero de otra época, esparcido por todas partes. Picos oxidados, carros volcados y rollos de cuerda que se desmoronaban al tocarlos. Pero fueron las paredes las que le aceleraron el corazón. Las vetas de oro brillaban bajo el haz de luz de la linterna.
atravesando la roca como rayos congelados. Parte del mineral había sido extraído, dejando cavidades donde los mineros habían seguido el preciado metal en las profundidades de la tierra, pero quedaban grandes cantidades, intactas durante más de un siglo. Dios mío, susurró, pasando los dedos por una veta especialmente rica. El oro era real, lo suficientemente sustancial como para resolver todas las preocupaciones financieras que había tenido. No era solo una casa decrépita lo que había heredado, era un tesoro. Un sonido resonó desde algún lugar más profundo de la mina, haciéndola rozando piedra, pero lo suficientemente claro como para erizarle el vello de los brazos. No estaba sola allí abajo. ¡Hola!, gritó, arrepintiéndose inmediatamente. Si alguien más sabía de la mina, alguien que hubiera mantenido su existencia en secreto, quizá no apreciaría su presencia. El sonido se repitió, ahora más cerca. May se echó hacia atrás, hacia el pasadizo, pero su retirada se vio interrumpida por la voz de un hombre, grave y urgente. No deberías estar aquí. Una figura emergió de un túnel lateral que ella no había visto, y la linterna de Min iluminó un rostro que no reconoció. Tenía unos 60 años, estaba curtido y delgado, con ojos inteligentes que parecían catalogar cada detalle de su apariencia. ¿Quién es usted?, logró decir, moviendo instintivamente la mano para protegerse el vientre. Me llamo Garrett Reeves. Llevo vigilando este lugar más tiempo del que tú llevas viva. Señaló las paredes con vetas de oro. Tu tía abuela sabía que yo estaba aquí. Teníamos un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? La expresión de Garrett se ensombreció. El tipo de acuerdo que impedía que ciertas personas hicieran preguntas sobre lo que sucedió aquí abajo. Preguntas que provocaron la muerte de 3 buenos hombres en 1887 y que podrían provocar la muerte de más personas hoy en día. Megan sintió al bebé dar una patada, como si reaccionara a su creciente ansiedad. ¿Me estás amenazando? Te lo advierto. Esta mina no solo es valiosa por el oro, es peligrosa por lo que hay enterrado aquí abajo. Hizo una pausa y estudió su rostro a la luz del destello de la linterna. Tu tía abuela nunca te contó la verdadera razón por la que se selló la mina, ¿verdad? Murió cuando yo tenía 12 años. Apenas hablábamos de nada, y mucho menos de minería. Garrett asintió con severidad. Entonces no sabes nada de los socios, de lo que encontraron junto al oro, ni de por qué uno de ellos asesinó a los otros 3 para mantenerlo en secreto. De repente, la cámara pareció más pequeña, y el peso de la roca y la tierra que había encima presionaba los hombros de Min. ¿De qué estás hablando? Hay cámaras más profundas en la mina que no se han abierto desde 1887. Tu tía abuela se aseguró de ello, al igual que su padre y su abuelo antes que él. Algunos secretos deben permanecer enterrados. Un nuevo sonido resonó en los túneles, pasos que venían de la dirección de la casa. Garrett palideció. «¿Hay alguien más aquí?», susurró con urgencia. «Alguien que no debería saber de este lugar». Min oyó voces, amortiguadas, pero cada vez más cercanas. 2 hombres, quizá 3, hablando en voz baja mientras registraban el sótano de arriba. ¿Hay otra salida?, susurró ella. Garrett asintió con la cabeza hacia los túneles más profundos. Pero si vamos por ahí, no habrá vuelta atrás. Cuando veas lo que hay ahí abajo, comprenderás por qué la gente ha matado para proteger estos secretos. Los pasos de arriba se hicieron más fuertes, acompañados por el sonido de piedras que se movían. Habían encontrado el pasadizo. La lluvia golpeaba contra los marcos de las ventanas deformados mientras Min extendía los documentos amarillos sobre la mesa de la cocina. La electricidad había parpadeado 2 veces en la última hora, y ella había encendido varias velas para complementar la débil bombilla del techo. Cada página que examinaba se sentía frágil bajo sus dedos, amenazando con desmoronarse a la menor presión. El certificado de nacimiento que había encontrado estaba fechado en 1892 y llevaba el nombre de la nena Blackwood, el mismo apellido grabado en la lápida desgastada que había descubierto detrás de la casa. Pero fue la carta manuscrita que había debajo lo que le cortó la respiración. «Mi querida hija», comenzaba con una letra cuidada. «Si estás leyendo esto, es que lo peor ya ha sucedido. La mente debe permanecer sellada para siempre. Lo que encontramos en esas profundidades nunca debió haber llegado a este mundo». La mano de Min se movió instintivamente hacia su creciente vientre. El bebé dio una patada, como si sintiera su inquietud. Ella siguió leyendo, entrecerrando los ojos a la luz de las velas. 3 hombres ya han muerto. Samuel fue el primero,
Dijo que las paredes le susurraban antes de adentrarse en ese oscuro estanque. Luego vino Marcus, encontrado en el fondo del pozo principal, sin recordar cómo había llegado allí. Los demás hablan de marcharse, pero Thomas insiste en que aún podemos extraer el oro restante de forma segura. El borde de la carta estaba manchado con algo oscuro, tinta o quizás algo peor. Mean pasó la página con cuidado. Los indígenas nos advirtieron antes de que empezáramos a excavar. Hablaron de algo que dormía bajo la montaña, algo que se alimentaba de la codicia y la sangre. Deberíamos haberles hecho caso. En cambio, seguimos excavando, atraídos por la promesa de una riqueza más allá de lo imaginable. Ahora, me temo que hemos despertado algo que debería haber permanecido enterrado. Un golpe repentino en el piso de arriba me hizo sobresaltar. Se quedó completamente quieta, escuchando. La casa solía hacer ruidos extraños, cimientos que se asentaban, viento a través de tablas rotas. Pero este había sonado deliberado, pesado, como pasos. Recogió los documentos rápidamente y los guardó en el bolsillo de su chaqueta. Las llamas de las velas bailaban mientras se movía, proyectando sombras cambiantes en las paredes. Otro sonido resonó desde arriba, esta vez definitivamente pasos, lentos y mesurados. Maine agarró el cuchillo de cocina más grande de la encimera y se arrastró hacia la escalera. Cada escalón crujía bajo su peso mientras subía, con el cuchillo temblando en su mano. Los pasos se habían detenido, pero ahora podía oír algo más, un zumbido bajo, casi como una nana. El pasillo de arriba se extendía ante ella, más oscuro de lo habitual, a pesar de la vela que había dejado encendida. 3 puertas daban al pasillo principal, 2 dormitorios y un baño. El zumbido parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. «Hola», dijo en voz baja, arrepintiéndose inmediatamente de su decisión. Si alguien había entrado, anunciar su presencia era una tontería, pero la alternativa, que hubiera algo completamente diferente en su casa, parecía mucho peor. El zumbido se detuvo de repente. Min se acercó a la puerta del primer dormitorio, que estaba ligeramente entreabierta. La empujó con la punta del cuchillo y miró dentro del espacio vacío. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas rasgadas, iluminando motas de polvo que se arremolinaban sin que hubiera brisa alguna que las agitara. Se oyó un crujido detrás de ella. Se dio la vuelta y vio que la puerta del baño, que estaba segura de que había cerrado, ahora estaba abierta de par en par. Dentro, la vieja bañera con patas estaba llena de agua oscura que definitivamente no estaba allí hacía una hora. El olor metálico del óxido o la sangre se extendió por el pasillo. Mean retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. El bebé volvió a dar una patada, esta vez más fuerte, como si respondiera a su pánico. Tenía que salir de la casa, tenía que llamar a alguien, pero su teléfono móvil estaba cargándose en la cocina, abajo. Cuando se giró hacia las escaleras, una figura salió de las sombras al final del pasillo. Era una mujer con un vestido largo y andrajoso que quizá alguna vez había sido blanco. Tenía el pelo mojado y enredado alrededor de la cara, y su piel tenía el aspecto pálido y ceroso de algo que había estado demasiado tiempo bajo el agua. Pero fueron sus ojos los que helaron la sangre de Min. Brillaban con la misma luz dorada antinatural que había visto en la mina. «No deberías haber venido aquí», susurró la mujer, con una voz que parecía el sonido de agua lejana goteando en cuevas. «La mina llama a aquellos con sangre Blackwood, pero el precio es siempre el mismo». Min apretó el cuchillo con más fuerza, aunque dudaba que sirviera de mucho contra lo que tenía delante. «¿Qué quieres advertirles? Como intenté advertir a los demás, el oro corrompe todo lo que toca, susurra promesas de riqueza y seguridad, especialmente a aquellos que llevan una nueva vida». La mirada de la mujer se posó en el vientre de Min, pero exige un pago a cambio. Siempre lo ha hecho. Las luces parpadearon una vez más y se apagaron por completo, sumiendo el pasillo en una oscuridad absoluta. Cuando Min sacó una cerilla de su bolsillo, la mujer había desaparecido, dejando solo el persistente olor a agua estancada y algo más, algo que le recordaba incómodamente al aire mohoso que había respirado en las profundidades de la mina. El haz de luz de la linterna bailaba por las paredes del túnel, mientras Min descendía más profundamente en la tierra. Su mano libre se deslizaba por la piedra rugosa para mantener el equilibrio. Cada paso resonaba en la oscuridad que tenía delante, engullido por las sombras que parecían acercarse con cada respiración. El aire se volvió más denso, cargado con el olor de los minerales y algo más,
algo orgánico e inquietante. Su embarazo hizo que el descenso fuera más difícil de lo que había previsto. El bebé se movía inquieto, como si sintiera su malestar, y ella se detenía con frecuencia para recuperar el aliento. Las vigas de madera que revestían el túnel parecían antiguas, con la superficie oscurecida por el paso del tiempo y la humedad. Algunas mostraban signos de reparaciones recientes, parches y refuerzos toscos que sugerían que alguien había estado manteniendo este pasadizo recientemente. El túnel giraba bruscamente a la derecha, y Min se encontró en una cámara más amplia. Su linterna reveló marcas de pico que marcaban las paredes, y el suelo estaba cubierto de trozos de cuarzo que brillaban como estrellas caídas bajo la luz artificial. Sin duda, se trataba de una mina en funcionamiento, probablemente de la época de la fiebre del oro, cuando la mitad de Colorado había sido devastada por los buscadores. Un rasguño lejano como de metal contra piedra. Apagó la linterna y se quedó completamente quieta, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. La oscuridad la oprimía como si fuera un ser vivo y, durante unos momentos aterradores, se preguntó si había cometido un error catastrófico al bajar allí sola. El sonido no se repitió. Después de contar hasta 60, volvió a encender la luz y siguió adelante, moviéndose ahora con más cautela. La cámara se estrechaba de nuevo en otro túnel, este con una pendiente más pronunciada. Las paredes mostraban diferentes marcas de herramientas, algunas más recientes, hechas con equipos modernos. Alguien había estado ampliando o renovando estos pasadizos. El túnel daba a lo que solo podía describirse como un taller subterráneo. Maine contuvo el aliento cuando su linterna iluminó el espacio. Había equipos mineros modernos junto a herramientas antiguas. Lámparas alimentadas por baterías colgaban de ganchos clavados en las paredes de piedra. Sobre una mesa de madera había mapas, cuadernos y lo que parecían estudios geológicos. Lo más impactante de todo era un generador que zumbaba silenciosamente en una esquina, con su luz roja de encendido brillando como un ojo malévolo. Alguien estaba trabajando activamente en esta mina. Maine se acercó a la mesa con manos temblorosas. Los mapas mostraban el trazado de los túneles con meticuloso detalle, mucho más extenso de lo que ella había explorado. Las marcas rojas en forma de X indicaban ubicaciones específicas con fechas y anotaciones escritas con una letra apretada que no reconocía. Las entradas más recientes eran de hacía solo 3 días. Uno de los cuadernos estaba abierto, con las páginas llenas de cálculos y bocetos de formaciones rocosas. La letra era claramente masculina, afilada y angular. Mientras leía, se le heló la sangre. Las entradas detallaban no solo las operaciones mineras, sino también notas de vigilancia sobre la casa de arriba. Notas sobre ella. El sujeto llegó el martes. Parece estar sola y embarazada. Vehículo Honda Civic azul con matrícula de Colorado. Ha estado explorando la casa, pero aún no ha encontrado la entrada. La entrada estaba fechada al día siguiente de su llegada. Le temblaban las manos mientras pasaba más páginas. Quienquiera que hubiera escrito esto, había estado observando cada uno de sus movimientos, documentando sus rutinas e incluso especulando sobre cuánto tiempo podría quedarse. La última entrada le revolvió el estómago. El sujeto se está acercando demasiado. Puede que haya que acelerar el calendario. Considerar una intervención directa si descubre los niveles inferiores. Un nuevo sonido resonó en los túneles, pasos deliberados y cada vez más cercanos. Min apagó la linterna y se agachó detrás del generador. Su mente iba a toda velocidad. Alguien se acercaba y por el ritmo mesurado de los pasos sabía exactamente a dónde iba. Los pasos se detuvieron en la entrada de la cámara. Una potente linterna LED se encendió, barriendo la habitación con un patrón de búsqueda sistemático. Min se agachó aún más detrás del generador, tratando de controlar su respiración, tratando de evitar que el bebé se moviera y la delatara. «Sé que estás aquí abajo», gritó una voz masculina, ronca y cansada. Vi la luz desde el túnel superior. No tiene sentido esconderse. El haz de luz se acercó a su escondite. En cuestión de segundos, la encontraría. «Mira, señora, no voy a hacerte daño». La voz continuó, aunque algo en su tono sugería lo contrario. «Solo necesito hablar contigo sobre lo que has visto aquí abajo, sobre lo que crees saber». La mano de Min se cerró alrededor de un trozo de cuarzo suelto del tamaño de su puño. No era un arma muy eficaz, pero era algo. Los pasos se reanudaron, dirigiéndose ahora directamente hacia el generador.
El haz de luz barrió hacia la izquierda, luego hacia la derecha. Y ahí estás. La luz le dio directamente en los ojos, cegándola. No podía ver al hombre que había detrás. Solo distinguía una silueta oscura. Era alto, de hombros anchos, y vestía lo que parecían ropas de trabajo. Bien, dijo, con un tono amenazador a pesar de sus anteriores palabras tranquilizadoras. Tenemos que tener una pequeña conversación sobre los derechos de propiedad y las obligaciones familiares, sobre las deudas que hay que pagar y los secretos que hay que guardar. Dio un paso más hacia ella, empezando por lo que vas a hacer para ayudarme a terminar lo que empezó tu tía abuela. El aire mohoso del sótano se sentía denso contra la piel de Min mientras bajaba las escaleras de madera, cada peldaño crujiendo bajo su peso. El haz de luz de la linterna bailaba sobre las paredes de piedra, que parecían absorber la luz, revelando manchas de humedad y algo que se asemejaba inquietantemente a viejas manchas de sangre. Su mano se movió instintivamente hacia su vientre cuando el bebé dio una patada, como si sintiera su inquietud. Habían pasado 3 días desde que encontró la entrada de la mina, y a pesar de las advertencias de Marcus sobre la integridad estructural, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que las respuestas se escondían en la oscuridad. El sótano se extendía más de lo que había pensado inicialmente, con alobes tallados en la roca que albergaban restos de equipo minero, picos oxidados, cubos de madera podridos y rollos de cuerda que se desmoronaban al tocarlos. Pero fueron los objetos más nuevos esparcidos entre las antigüedades los que le aceleraron el pulso. Colillas frescas, una botella de agua de plástico del año pasado y huellas de botas embarradas que definitivamente no eran suyas. Alguien había estado allí recientemente, muy recientemente. El sonido de pasos arriba la hizo quedarse paralizada, botas pesadas cruzando el suelo de la cocina, demasiado deliberadas para ser casuales. Apagó la linterna y se pegó a la fría pared de piedra, escuchando cómo los pasos se detenían justo encima de su cabeza. La puerta del sótano se abrió con un crujido. «Sé que estás ahí abajo, Min». La voz pertenecía al sheriff Garrett, pero su tono amistoso habitual había desaparecido, sustituido por algo seco y peligroso. «Tenemos que hablar». Se le secó la garganta. No había otra salida. Lo había comprobado. La entrada de la mina estaba sellada y las escaleras del sótano eran la única salida. Estaba atrapada. «Voy a subir», dijo, tratando de mantener la voz firme. El bebé se movió inquieto mientras subía las escaleras, con las piernas temblorosas. Garrett estaba de pie en su cocina, con el sombrero en las manos, pero su postura era todo menos casual. Detrás de él acechaba el ayudante del sheriff Morrison, más joven y nervioso, con la mano apoyada en su arma reglamentaria. «He oído que has estado haciendo preguntas por el pueblo», dijo Garrett, sentándose en una de sus sillas sin invitación, «sobre la familia Blackwood, sobre lo que pasó en esa mina. Ahora es de mi propiedad. Tengo derecho a conocer su historia». ¿Historia? La risa de Garrett no tenía nada de humor. Esa es una forma de verlo. Otra forma sería llamarla historia antigua que es mejor dejar enterrada. Morrison se movió incómodo. «Sheriff, quizás deberíamos que...» «Morrison, déjala dar vueltas por ahí hasta que encuentre algo que no debería». Los ojos de Garrett nunca se apartaron del rostro de Min. «Mi abuelo trabajó en esa mina, chica. Y también su padre antes que él. 3 generaciones de Garrett han guardado ciertos secretos, y que me parta un rayo si dejo que un forastero lo arruine todo ahora». Las piezas comenzaron a encajar. «¿Sabías lo del oro?» Por supuesto que lo sabía. La mitad del pueblo lo sabe o lo sospecha, pero saberlo y actuar en consecuencia son 2 cosas completamente diferentes. Se inclinó hacia adelante y ella percibió un aliento a alcohol a pesar de lo temprano que era. Esa mina se cobró 12 vidas en 1943, 12 buenos hombres que murieron porque alguien se volvió codicioso. El derrumbe no fue un accidente. El silencio de Garrett fue respuesta suficiente. «¿Quién?», insistió ella. «¿Quién los mató? Los muertos no hablan, como se suele decir. Pero sus familias, sus descendientes, ellos recuerdan. Recuerdan las deudas contraídas y el precio que se pagó». Bajó la voz. «Algunas deudas son más profundas que el oro. Min, hay secretos por los que vale la pena matar». El bebé dio una fuerte patada, como si respondiera a su subida de adrenalina. «¿Me estás amenazando? Te lo advierto. Hay una diferencia». Se puso de pie y Morrison lo siguió. «Pareces una chica agradable, decente.
a punto de ser madre. Sería una pena que te pasara algo, como lo que le pasó a la anterior propietaria. La nena Blackwood no murió por causas naturales, ¿verdad? Morrison palideció, pero Garrett mantuvo la expresión impasible. Eleanor tenía 93 años. La insuficiencia cardíaca es común a esa edad, especialmente cuando alguien la favorece. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 de Gauge. Garrett se volvió a poner el sombrero con deliberada lentitud. Estás recorriendo un camino peligroso, chica. He sido paciente porque eres nueva aquí y porque estás embarazada, pero mi paciencia tiene límites. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Vende la casa. Coge todo el dinero que puedas y vete de Millbrook. Aquí no hay nada para ti, solo problemas. Y si no lo hago, su sonrisa fue más fría que el viento de la montaña. Entonces podrías tener un accidente. Estas casas antiguas pueden ser traicioneras, especialmente para las mujeres embarazadas. Las escaleras son resbaladizas. Se producen fugas de gas. A veces, la gente simplemente desaparece. Después de que se marcharan, Min cerró la puerta con doble llave y se desplomó contra ella, con el corazón latiéndole con fuerza. El bebé parecía sentir su angustia y se movía inquieto mientras ella intentaba asimilar lo que acababa de pasar. Estaba completamente sola, embarazada, sentada sobre una fortuna por la que las personas que habían jurado protegerla eran las que más debía temer. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas mugrientas de la casa de piedra. Min descendió con cuidado por el pozo de la mina, con una linterna que atravesaba la oscuridad. La escalera de cuerda se balanceaba ligeramente bajo su peso y ella avanzaba lentamente, muy consciente de la preciosa carga que llevaba. Cada peldaño la llevaba más profundamente a la tierra, más lejos de la seguridad, pero más cerca de las respuestas que necesitaba desesperadamente. El sistema de túneles era más extenso de lo que había pensado inicialmente. Lo que desde arriba parecía un simple pozo se abría a una red de pasadizos que se ramificaban en múltiples direcciones. El aire era viciado, pero respirable, lo que sugería que había ventilación en algún lugar del sistema. Sus pasos resonaban en las paredes de piedra, y cada sonido se amplificaba en el espacio confinado. Siguiendo el pasadizo principal, descubrió marcas de herramientas en las paredes, prueba de una excavación metódica. No se trataba de un escondite excavado apresuradamente. Era una sofisticada operación minera que debía de haber llevado años completar. La precisión del trabajo sugería que se trataba de mineros profesionales, no de cazadores de tesoros desesperados. Un destello le llamó la atención y se arrodilló con cuidado, pasando los dedos por una sección de la pared donde vetas de oro serpenteaban a través de la roca como rayos congelados. Los depósitos eran ricos, mucho más ricos que cualquier cosa que hubiera leído en los estudios geológicos locales. Alguien había hecho todo lo posible por mantener este descubrimiento en secreto. Más adentro del túnel, encontró la primera cámara. Era más grande de lo que esperaba, con soportes de madera que parecían relativamente recientes. En una esquina había cajas de madera, con la superficie cubierta por décadas de polvo. Su corazón se aceleró al acercarse a ellas, y el haz de luz de su linterna reveló marcas estampadas en los laterales, con fechas de la década de 1160. La primera caja que abrió contenía equipo de minería, picos, palas y varios objetos que no reconoció. Pero la segunda caja le cortó la respiración. El contenedor estaba lleno de lingotes de oro apilados, cada uno con marcas toscas estampadas. Había más riqueza en esa sola caja que la mayoría de la gente veía en toda su vida. Un ruido procedente de algún lugar del sistema de túneles la hizo quedarse paralizada. Era lejano, pero claro, el sonido de pasos sobre piedra. Había alguien más allí abajo. Maine cerró rápidamente la caja y apagó la linterna, sumergiéndose en la oscuridad total. Los pasos se acercaban, acompañados por la luz parpadeante de otra linterna. Se pegó a la pared, tratando de controlar su respiración. El bebé se movió dentro de ella, como si sintiera su miedo. A través de la oscuridad, ahora podía oír voces. Dos hombres, cuya conversación resonaba en los túneles. «Ha estado aquí abajo», dijo una voz áspera y desconocida. «Mira estas huellas en el polvo. Encuéntrala», respondió otra voz, una que le heló las venas. Ahora la reconocía. Era Marcus, el agente inmobiliario que se había mostrado tan dispuesto a ayudarla con la transferencia de la propiedad. Ya había visto demasiado. Maine se dio cuenta con creciente horror de que estaba atrapada. Las voces provenían de la dirección del túnel principal,
bloqueando su camino de regreso a la escalera de cuerda. Necesitaba otra salida y la necesitaba rápidamente. Moviéndose lo más silenciosamente posible en la oscuridad, avanzó a tientas por la pared de la cámara hasta que encontró otra abertura, un pasadizo más pequeño que se adentraba en las profundidades de la tierra. No tenía más remedio que seguirlo y esperar que conectara con otra salida. El estrecho túnel la obligó a agacharse mientras avanzaba, con la mano rozando la pared para guiarse. A sus espaldas, las voces se hicieron más fuertes cuando los hombres descubrieron la cámara. Los haces de luz de sus linternas bailaban por las paredes, buscando. Las cajas habían sido removidas. La voz de Marcus resonó a través de la piedra. Ella sabe lo del oro. El pasadizo comenzó a inclinarse hacia arriba, lo que le dio a Min la esperanza de que pudiera conducir a la superficie. Le dolían las piernas por la incómoda posición agachada y la espalda le protestaba con cada paso, pero el miedo a ser capturada la impulsaba a seguir adelante. Después de lo que le parecieron horas, pero que probablemente solo fueron minutos, vio algo que le hizo saltar el corazón, un tenue destello de luz natural delante de ella. El pasadizo se ensanchaba y el aire era definitivamente más fresco. Salió a otra cámara, esta con una abertura natural que conducía a una entrada oculta detrás de un grupo de rocas en la ladera sobre su casa. Desde ese punto privilegiado, podía ver su propiedad abajo y, lo que era más importante, un todoterreno negro aparcado junto a su propio coche. Lo reconoció como el vehículo que Marcus había conducido durante sus reuniones sobre la propiedad. Las piezas encajaban con aterradora claridad. Su herencia no era la suerte que ella había creído. Alguien había estado utilizando la antigua mina durante décadas, y su llegada amenazaba sus operaciones. La oportuna muerte de su tía abuela, el agente inmobiliario ansioso, la prisa por transferir la propiedad, nada de eso había sido una coincidencia. Mientras observaba, dos figuras salieron de su casa, claramente después de haberla registrado en su ausencia. Uno era Marcus, pero no pudo identificar al otro hombre desde esa distancia. La estaban buscando y no pararían hasta encontrarla. Min sabía que no podía volver a la casa. Necesitaba ayuda, pero ¿en quién podía confiar cuando no sabía hasta dónde llegaba esta conspiración? La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas mugrientas de la casa de piedra, proyectando largas sombras en el suelo donde Min estaba sentada encorvada sobre su ordenador portátil. Le dolía la espalda por dormir en el sofá lleno de bultos, pero tenía demasiado miedo de aventurarse a subir las escaleras después del encuentro de ayer con el intruso. Cada crujido de la vieja casa la hacía sobresaltar, y su mano se movía instintivamente para proteger su creciente vientre. Había pasado la noche investigando todo lo que había podido encontrar sobre la familia Blackwood y su conexión con esta propiedad. Internet le había proporcionado fragmentos, recortes de periódico de la década de 1920 sobre accidentes mineros, registros de propiedad que parecían deliberadamente ocultos y, lo más inquietante de todo, una serie de denuncias de personas desaparecidas que abarcaban décadas. Todas ellas involucraban a personas que habían mostrado interés en comprar o explorar la tierra. Un golpe en la puerta principal le hizo saltar el corazón a la garganta. A través de la ventana, pudo ver al sheriff Daniels de pie en el porche, con expresión sombría. A su lado había una mujer que no reconoció, alta, de rasgos afilados, con un abrigo caro que parecía fuera de lugar en este entorno rural. «Señora Harper», llamó Daniels a través de la puerta. «Necesitamos hablar con usted». Min abrió la puerta a regañadientes, sin quitar la cadena. «¿De qué se trata?» «Esta es Victoria Blackwood», dijo Daniel, señalando a la mujer con la cabeza. «Ella representa ciertos intereses familiares con respecto a esta propiedad. ¿Podemos pasar?» El nombre golpeó a Min como un golpe físico. Blackwood. Estudió el rostro de la mujer, notando el brillo depredador en sus ojos oscuros. «No estoy segura de que sea una buena idea». Victoria dio un paso adelante, con una voz suave como la seda. «Señora Harper, creo que ha habido un malentendido sobre lo que ha heredado. Mi familia tiene derechos legítimos sobre ciertos activos de esta propiedad. Estoy aquí para resolver este asunto de forma amistosa». «¿Activos?» Meyen apretó con fuerza la puerta. ¿Se refiere a la mina de oro? La compostura de la mujer se resquebrajó por un momento, y la sorpresa se reflejó en su rostro. «Bueno, eso simplifica considerablemente las cosas». Metió la mano en el bolso y sacó un grueso sobre. «Estoy dispuesta a ofrecerle una suma muy generosa por la propiedad.
Suficiente para que usted y su hija puedan vivir cómodamente, en un lugar mucho más adecuado para criar a una familia. La mina no le pertenece, dijo Mayen, con una voz más firme de lo que se sentía. He visto la escritura. Mi tía abuela me lo dejó todo a mí. La sonrisa de Victoria se volvió fría. Las escrituras pueden ser algo complicado, señora Harper, especialmente cuando se trata de propiedades con una historia tan compleja. Estoy segura de que no querrá verse envuelta en largos procedimientos legales, especialmente en su estado. El sheriff Daniels se movió incómodo a su lado. Señora Harper, le recomiendo encarecidamente que considere la oferta de la señorita Blackwood. Esta zona ha sido escenario de algunos incidentes desafortunados a lo largo de los años, gente que se ha visto superada por las circunstancias. La amenaza era apenas velada, y Maine sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. No se trataba solo de parientes codiciosos que intentaban reclamar una herencia. Era algo mucho más peligroso. Necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto, dijo Victoria, aunque sus ojos seguían siendo duros. Pero no tardes demasiado. Mi paciencia no es ilimitada, y hay otros que podrían no ser tan diplomáticos en su enfoque. Después de que se marcharan, Min comprobó 2 veces todas las cerraduras y volvió a su investigación con renovada urgencia. Necesitaba comprender a qué se enfrentaba realmente. La mina de oro era claramente lo suficientemente valiosa como para que la gente estuviera dispuesta a matar por ella, pero tenía que haber más detrás de la historia. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Únete a los demás que no supieron dejar las cosas como estaban. A Min le temblaban las manos mientras leía el mensaje. ¿Era eso lo que les había pasado a todas esas personas desaparecidas? Su tía abuela Cordelia debía de saber del peligro. ¿Por qué si no habría sido tan reservada, tan paranoica en sus últimos años? Necesitaba ayuda. ¿Pero en quién podía confiar? El sheriff Daniels estaba claramente comprometido, y ella estaba completamente sola en ese lugar aislado. El vecino más cercano estaba a kilómetros de distancia y su propia familia vivía al otro lado del país. Entonces recordó algo. Entre los papeles de su tía abuela, había una tarjeta de visita de un topógrafo geológico llamado Marcus Chen. La tarjeta era vieja, pero tal vez él todavía estuviera por allí. Quizá él supiera algo sobre lo que había debajo de la casa. Mientras rebuscaba en la caja de documentos, oyó pasos en el porche, pasos pesados y deliberados que no pertenecían ni a Daniels ni a Victoria Blackwood. Min agarró el atizador que había junto a la chimenea y se acercó sigilosamente a la ventana. Un hombre vestido con ropa de trabajo estaba examinando los cimientos de la casa y tomando fotografías con una cámara profesional. Cuando miró hacia la ventana, ella se agachó, pero no antes de ver su rostro, marcado por cicatrices y el paso del tiempo, con unos ojos que tenían el mismo brillo depredador que había visto en la mirada de Victoria Blackwood. Fueran cuales fueran los secretos que se escondían bajo esa casa, Min se dio cuenta de que se le acababa el tiempo para descubrirlos antes de que alguien decidiera que sabía demasiado como para seguir viva. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el jardín cubierto de maleza, mientras Min se dirigía al cobertizo de herramientas detrás de la casa de piedra. Le dolía la espalda con cada paso, y el bebé parecía pesar más cada día que pasaba. Apenas había dormido después de encontrar la nota amenazante, con la mente acelerada pensando en las posibilidades de quién podría saber sobre la mina. Dentro del cobertizo, apartó las herramientas de jardinería oxidadas y las lonas apolilladas hasta que encontró lo que buscaba. Un detector de metales que, al parecer, su tía abuela había utilizado para buscar tesoros. No se le escapó la ironía de que la tía Cordelia tuviera un aparato así mientras vivía sobre una mina de oro real. Mientras luchaba por levantar el pesado equipo, una voz detrás de ella la hizo sobresaltarse. ¿Necesitas ayuda con eso? Maine se dio la vuelta y se encontró con Jake Martínez, el sheriff local, de pie en la puerta. Su alta estatura bloqueaba la mayor parte de la luz del sol, dejando su rostro en sombra. Jake, me has dado un susto de muerte. Se llevó una mano al corazón, que latía a toda velocidad. Lo siento, pasaba por aquí y vi la puerta del cobertizo abierta. Pensé en venir a ver cómo estabas. Entró y observó el desordenado espacio. ¿Qué te lleva a excavar aquí? Min dudó. ¿Podía confiarle la verdad sobre la mina? La nota amenazante había dejado claro que alguien peligroso vigilaba cada uno de sus movimientos, pero Jake siempre había sido amable con ella y necesitaba desesperadamente un aliado. He encontrado algunas cosas inusuales en la propiedad, dijo con cautela.
Herramientas antiguas, marcas extrañas. Pensé que quizá el detector de metales podría ayudarme a entender qué estaba tramando la tía Cordelia antes de morir. Jake asintió, aunque algo brilló en su expresión. Cordelia era todo un personaje. Siempre decía que esta tierra guardaba secretos. Cogió el detector de metales. Déjame cogerlo yo. Mientras caminaban de vuelta hacia la casa, Jake parecía inusualmente callado. Min lo miró de reojo y notó la tensión en su mandíbula. ¿Va todo bien? Pareces distraído. En realidad, hay algo que tengo que contarte. Se detuvo y se volvió hacia ella. He estado investigando la muerte de tu tía. Cuanto más indago, más preguntas me surgen. A Min se le heló la sangre. ¿Qué tipo de preguntas? El forense dictaminó que fue un accidente. Dijo que se cayó por las escaleras del sótano, pero encontré algo extraño en su historial médico. Tenía un equilibrio excelente. No tenía antecedentes de caídas ni mareos. De hecho, las notas de su médico de apenas una semana antes de su muerte mencionaban lo notablemente estable que estaba para su edad. Las escaleras del sótano. Min pensó en su propio susto de hacía unos días. ¿Cómo la barandilla había cedido con tanta facilidad? ¿Crees que la asesinaron? Creo que es posible. La voz de Jake era sombría. Y si eso es cierto, entonces quien quiera que la matara podría no estar contento con que tú heredes este lugar. A Min se le heló la sangre al recordar la nota. Vete ahora o únete a tu tía. Estaba a punto de contárselo a Jake cuando el sonido de neumáticos sobre grava los interrumpió. Un sedán negro se detenía en el largo camino de entrada. ¿Esperas visitas?, preguntó Jake, llevando instintivamente la mano a su arma reglamentaria. Min vio cómo dos hombres con trajes caros salían del coche. Incluso desde la distancia, podía ver que no eran de la zona. Se movían con la confianza de personas acostumbradas a conseguir lo que querían. El mayor de los dos hombres se acercó a ellos con una sonrisa ensayada. Señorita Harper, soy Richard Blackwood, de Meridian Development Corp. Este es mi socio, el señor Chen. Nos gustaría discutir una propuesta de negocio con usted. Min sintió que Jake se tensaba a su lado. ¿Qué tipo de negocio? Estamos interesados en comprar su propiedad, continuó Blackwood con suavidad. Estamos dispuestos a hacerle una oferta muy generosa, muy por encima del valor de mercado. En una semana podría estar en un lugar más seguro, más adecuado para su estado. No se me escapó el énfasis en más seguro. Era una amenaza disfrazada de oferta. No estoy interesada en vender. La sonrisa de Blackwood se tambaleó ligeramente. Quizá debería reconsiderarlo. Este viejo lugar está bastante aislado y, con un bebé en camino, bueno, los accidentes pueden ocurrir fácilmente. Jake dio un paso adelante, con su placa claramente visible. Creo que deberían marcharse, caballeros. La señorita Harper ha dejado clara su postura. Chen habló por primera vez, con voz monótona y amenazante. Sheriff Martínez, ¿verdad? Yo tendría cuidado con involucrarme demasiado en asuntos que no le conciernen. La oferta sigue en pie, dijo Blackwood, sacando una tarjeta de visita de su chaqueta. Pero no estará vigente para siempre. Algunas oportunidades tienen fecha de caducidad. Cuando el sedán se alejó, Min se volvió hacia Jake con miedo evidente en sus ojos. Saben lo de la mina. Tienen que saberlo. Jake frunció el ceño. ¿Qué mina? Mirando su rostro confundido, Min tomó una decisión que lo cambiaría todo. Hay algo que necesito mostrarte. El sonido de la grava crujiendo bajo los neumáticos heló la sangre de Min. Se pegó a la ventana de la cocina y miró a través del hueco de las cortinas mientras los faros barrían el jardín cubierto de maleza. El sedán negro que la había estado siguiendo antes ahora estaba aparcado en su entrada como un depredador reclamando su territorio. Dos hombres salieron del vehículo, con movimientos deliberados y sin prisas. El más alto llevaba un abrigo de aspecto caro a pesar de la cálida noche, mientras que su compañero llevaba lo que parecía ser un maletín de cuero. No estaban allí para una visita social. La mano de Min se movió instintivamente hacia su vientre cuando el bebé dio una patada, como si sintiera su miedo. Tenía que pensar rápido. El diario y los mapas estaban esparcidos sobre la mesa de la cocina, pruebas de todo lo que había descubierto sobre la mina. Si esos hombres estaban relacionados con quienquiera que hubiera estado vigilando la propiedad, esos documentos podrían costarle la vida. Sonó el timbre de la puerta, y su antiguo tintineo resonó en la casa como un clavo mortal. Recogió los papeles y los metió en un tarro de flores, con las manos temblorosas mientras intentaba que la cocina pareciera normal. El timbre volvió a sonar,
seguido de unos golpes firmes que parecían sacudir la vieja puerta de madera. Señora Morrison, la voz era suave y culta, nos gustaría hablar con usted sobre su reciente herencia. Min se arrastró hasta el vestíbulo, manteniéndose fuera de la vista de las ventanas. No sé quiénes son. Por favor, váyanse. Me temo que no podemos hacerlo. El pomo de la puerta traqueteó. Representamos ciertos intereses relacionados con esta propiedad, intereses que son anteriores a su reclamación sobre ella. A través de la mirilla pudo ver el rostro del hombre, rasgos angulosos, ojos fríos que parecían atravesar la puerta. Su compañero estaba examinando la cerradura con herramientas que ella reconoció de las series policíacas. «Están entrando en mi casa», gritó, retrocediendo hacia la cocina. «Voy a llamar a la policía». Una risa ahogada atravesó la puerta. Por supuesto, aunque debo mencionar que el sheriff Davidson está ocupándose de un asunto bastante urgente al otro lado del condado. Algo sobre un incendio en un almacén. ¡Qué mal momento! La cerradura se abrió con un clic. El corazón de Min latía con fuerza al darse cuenta de que lo habían planeado a la perfección. Cogió su teléfono y las llaves del coche, y entonces recordó el pasadizo secreto que Marcus le había mostrado. La entrada estaba en el sótano, detrás de la caldera. Si conseguía llegar antes de que la encontraran, la puerta principal se abrió con un chirrido justo cuando ella se deslizaba por la puerta del sótano. Los escalones de madera crujían bajo su peso, y cada sonido parecía resonar como disparos en la oscuridad. Detrás de ella oyó pasos en la planta principal y voces discutiendo dónde buscar primero. El sótano olía a tierra húmeda y óxido. Avanzó a tientas más allá de la caldera hasta el panel oculto, con los dedos buscando a tientas con un chirrido que la hizo estremecerse. «Comprueba el sótano», se oyó decir desde arriba. Se coló por la abertura y cerró el panel detrás de ella justo cuando la luz se derramaba por las escaleras del sótano. El túnel se extendía ante ella en una oscuridad absoluta, pero aún no se atrevía a usar la linterna de su teléfono. En su lugar, avanzó a tientas por las paredes de piedra rugosa. Cada paso la llevaba más profundamente hacia el interior de la montaña. El aire se enfriaba a medida que se alejaba de la casa. Detrás de ella, unas voces apagadas indicaban que habían encontrado el sótano, pero aún no habían descubierto el pasadizo. Se permitió albergar la esperanza de poder escapar, cuando su pie chocó con algo metálico. El sonido resonó en el túnel como una campana. Todo quedó en silencio arriba. Luego se oyó el ruido de muebles que se movían, la puerta de la caldera que se abría y se cerraba, y por último, el inconfundible chirrido del panel al deslizarse para abrirse. «Vaya, vaya», se oyó una voz culta a lo largo del túnel. «Señora Morrison, nos acaba de ahorrar un tiempo considerable. Nos preguntábamos cómo había conseguido localizar el pozo principal tan rápidamente». El haz de luz de una linterna atravesó la oscuridad detrás de ella. Min echó a correr. El túnel se bifurcaba más adelante y ella eligió el pasadizo de la izquierda por puro instinto. El suelo tenía una pendiente descendente y podía oír el goteo del agua en algún lugar a lo lejos. Su respiración resonaba en las paredes, entrecortada y desesperada. El bebé volvió a dar una patada, esta vez más fuerte, como si protestara por los sacudones. Se colocó una mano protectora sobre el vientre y se obligó a reducir la velocidad. Caerse aquí podría matarlos a ambos. Los pasos que la perseguían se habían quedado atrás, pero aún podía ver el resplandor de sus linternas reflejándose en las paredes del túnel. Conocían estos pasadizos, probablemente mejor que ella. Una brisa fresca le acarició la cara, trayendo el aroma de la tierra y algo más. Agua, agua de verdad, no solo el goteo que había oído antes. El túnel se abría a una amplia cámara y en la tenue luz que se filtraba desde algún lugar por encima, pudo ver un arroyo subterráneo que atravesaba el suelo. Pero fue lo que había más allá del arroyo lo que la dejó sin aliento. Vetas de oro recorrían la pared del fondo como rayos congelados, más extensas que cualquier cosa descrita en el diario de Samuel. Esto no era solo una mina, era la fuente de una fortuna tan grande que valía la pena matar por ella. Y junto al arroyo, como si la hubiera estado esperando, estaba Marcus. El olor a humedad del papel y el cuero envejecidos invadió las fosas nasales de Mien cuando abrió con cuidado el cofre de madera que habían sacado de la mina. Le temblaban ligeramente las manos al sacar el primer fajo de documentos, con los bordes amarillentos y quebradizos por el paso del tiempo. Marcus sujetó la linterna
mientras ella desenrollaba el paño impermeable que protegía los papeles. Escrituras de propiedad, susurró, entrecerrando los ojos para leer la tinta descolorida. Se remontaban a 1847. Y mira esto, concesiones mineras, documentos de transferencia, incluso lo que parece un acuerdo de sociedad. Marcus se inclinó hacia ella, rozándole el hombro con el suyo. ¿Puedes distinguir los nombres? Ella siguió con el dedo la apretada letra. Ezra Blackwood es mi tatarabuelo. Y aquí, Thomas Caldwell. Se le quebró la voz. Marcus, eso tiene que estar relacionado con el sheriff Caldwell. Dios mío. Marcus se sentó sobre los talones, así que esto se remonta a varias generaciones. Maine siguió revisando los documentos, con su bebé moviéndose inquieto mientras ella se inclinaba hacia adelante. Certificados de nacimiento, registros de defunción y luego algo que le heló la sangre. Una confesión manuscrita fechada en 1892. Escucha esto, dijo con voz apenas audible. Yo, Thomas Caldwell, confieso por la presente el asesinato de Ezra Blackwood en la noche del 15 de septiembre del año de nuestro Señor 1892. El acto se llevó a cabo para evitar que él revelara nuestras operaciones mineras y la eliminación de elementos indeseables que amenazaban nuestra empresa. Marcus le agarró la muñeca con suavidad. Eliminación de elementos indeseables. Hay más. A Maine se le había secado la boca. Hemos utilizado los pozos abandonados para ocultar las pruebas de nuestras actividades, incluidos los restos de aquellos que no cooperaban con nuestros acuerdos comerciales. Que Dios nos perdone por lo que hemos hecho en busca del oro. El silencio se extendió entre ellos, solo roto por el crujir de la madera vieja y el sonido lejano del viento a través de los aleros. Maine dejó cuidadosamente la confesión a un lado y cogió otro paquete. En su interior encontró fotografías, tipos de hojalata que mostraban a hombres con equipo minero, pero también imágenes que le revolvió el estómago, cuerpos siendo bajados a los pozos de la mina, grupos de hombres de pie alrededor de lo que parecían ser entradas de túneles recién selladas. No se trata solo de oro, susurró. Estaban utilizando la mina como fosa común. Marcus se levantó de repente y se acercó a la ventana. Y el sheriff Caldwell lo sabe. Por eso está tan interesado en mantenerte alejada de la propiedad. No se trata solo de proteger una antigua explotación minera. Está protegiendo la reputación de su familia. Joder, tal vez se esté protegiendo a sí mismo de cargos por complicidad si esto sale a la luz. Maine se puso de pie con dificultad, apoyándose con una mano en la parte baja de la espalda. ¿Pero por qué matar a James? Les estaba ayudando a mantener este secreto. Quizás no. Marcus se volvió hacia ella. Quizás encontró este cofre o algo parecido y decidió que ya no podía seguir callado. Piénsalo. Has sido el cuidador aquí durante años. Probablemente sabía más sobre este lugar que nadie. Un crujido en la planta baja los hizo quedarse paralizados. El corazón de Maine latía con fuerza contra sus costillas mientras escuchaban. Unos pasos pesados cruzaron la planta principal, deliberados y sin prisa. Marcus se movió rápidamente hacia el lado de Maine, recogiendo los documentos más comprometedores. Ventana trasera, articuló en silencio. Pero antes de que pudieran moverse, la voz del sheriff Caldwell resonó en las escaleras. Señorita Harper, sé que está ahí arriba. Su coche está fuera y he visto la luz. Tenemos que hablar. Maine apretó la confesión contra su pecho. Los pasos comenzaron a subir las escaleras, cada crujido marcando el avance constante de Caldwell. Marcus se colocó entre Maine y la puerta, pero ambos sabían que no era rival para un hombre armado. Estoy decepcionado, gritó Caldwell al llegar al rellano. Realmente esperaba que siguieras mi consejo y dejaras las cosas como están. Apareció en la puerta, con su arma de servicio desenfundada, pero sostenida a baja altura a su lado. Su habitual compostura se había resquebrajado, revelando algo desesperado y peligroso en su interior. Sheriff, dijo Maine, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Solo estábamos. Sé lo que estabas haciendo, dijo él, con la mirada fija en los papeles que ella tenía en las manos. Y sé lo que has encontrado. La pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Marcus dio un pequeño paso adelante. Mire, Caldwell, esto no tiene por qué salir mal. Podemos llegar a un acuerdo. La risa del sheriff fue amarga. Llegar a un acuerdo. Tiene documentos que podrían destruir el nombre de mi familia y potencialmente exponer crímenes que se remontan a más de un siglo. Mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, todos lo sabían.
Todos guardaron el secreto y ahora cree que podemos llegar a un acuerdo. Min sintió que el bebé daba una fuerte patada, como si respondiera a su subida de adrenalina. Esa gente merece justicia. Sus familias merecen saber qué les pasó. Esa gente era considerada saltadora, ladrona y cosas peores. Cordwell espetó. Recibieron lo que se merecían. La convicción en su voz la heló más que cualquier amenaza. El haz de luz de la linterna atravesaba la oscuridad mientras Min bajaba los estrechos escalones de piedra, cada paso resonando en el espacio confinado. Detrás de ella, la respiración del detective Morrison era constante pero cautelosa, y su propia luz barría las paredes en busca de cualquier signo de movimiento. El aire se enfriaba con cada paso, trayendo el olor metálico de los viejos equipos mineros y algo más, algo que le hacía encoger el estómago de miedo. ¿A qué profundidad llega esto?, susurró Morrison, con una voz apenas audible. Min contó los escalones automáticamente, un hábito que había desarrollado durante sus exploraciones anteriores. 7 pasos hasta el primer rellano, murmuró ella. Luego se bifurca en 3 túneles diferentes. Llegaron al rellano y Morrison iluminó con su linterna los caminos que se bifurcaban. Las vigas de madera parecían antiguas pero sólidas, talladas con marcas que parecían brillar bajo la luz vacilante. Min las había estudiado antes y reconoció algunos símbolos de los diarios de su abuela, pero otros seguían siendo un misterio. ¿Por dónde?, preguntó Morrison. Min señaló el túnel del medio. Ese lleva a la cámara minera principal. Si Harold está aquí abajo, es ahí donde iría. Es donde está el verdadero tesoro. A medida que se adentraban en la mina, las paredes comenzaron a cambiar. La tosca piedra Hunid dio paso a algo más deliberado, más intencionado. Los nichos tallados contenían los restos de antorchas antiguas, y el suelo mostraba signos de uso habitual, no solo por las recientes visitas de Min, sino por algo más reciente. Huellas frescas de botas en el polvo. Morrison también las vio y se agachó para examinarlas. Talla 11, quizá 12. Botas de trabajo con suela gruesa. Miró a Min. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo aquí? Hace 3 días. Estas no son mías. Continuaron avanzando, siguiendo el rastro, y la linterna de Min reveló la impresionante vista que la había sorprendido por primera vez semanas atrás. Vetas de oro recorrían las paredes como rayos congelados, y antiguas herramientas mineras yacían esparcidas, como si sus dueños simplemente hubieran desaparecido en medio de la tarea. Pero esta noche, algo era diferente. Una linterna de campamento descansaba sobre una caja de madera cerca de la pared del fondo, proyectando sombras duras a través de la cámara. Junto a ella, había papeles esparcidos sobre un escritorio improvisado, mapas, estudios geológicos y lo que parecían documentos legales. «Ha estado viviendo aquí abajo», dijo Morrison, examinando el campamento improvisado. «Saco de dormir, botellas de agua, comida enlatada. Esto es reciente, tal vez de hace un día o 2». Min cogió uno de los papeles y su corazón se aceleró al reconocer el membrete. Es de Hartwell Mining Corporation. Es un contrato de arrendamiento de los derechos mineros de mi propiedad. Morrison tomó el documento y lo examinó rápidamente. Estaba fechado 2 semanas atrás, pero aquí dice que lo firmó. Frunció el ceño. Margaret Chen. Eso es imposible. La tía Margaret murió hace 6 meses. Un sonido resonó desde algún lugar más profundo de la mina, el roce del metal contra la piedra. Morrison apagó inmediatamente su linterna e indicó a Min que hiciera lo mismo. Se quedaron en la oscuridad, escuchando. Otro roce, ahora más cerca. Luego pasos. Morrison sacó su arma y le susurró directamente al oído a Min. «Quédate detrás de mí. Si te digo que corras, regresa por donde vinimos y no te detengas hasta llegar a la superficie». Los pasos se acercaban, acompañados por el resplandor amarillo de otra linterna que rebotaba en las paredes del túnel. Min se apretó contra la fría piedra, sintiendo al bebé patear inquieto dentro de ella, como si percibiera su miedo. «Sé que estás ahí», gritó la voz de Harold, distorsionada por el eco de la cámara. «Más vale que salgas. Tenemos que hablar». Morrison salió a la luz, con su arma apuntando a la entrada del túnel. «Harold Chen, quedas detenido por el asesinato de la doctora Sarah Webb». Una risa resonó en la cámara. Frías y amargas. Asesinato. Esa mujer iba a destruirlo todo. Descubrió lo que realmente es este lugar, lo que vale. No podía permitir que lo arruinara para todos. Harold entró en la cámara, con su propia arma desenfundada.
Parecía demacrado, desesperado, con la ropa sucia y rasgada, pero sus ojos mostraban una feroz determinación que heló la sangre de Min. No tienes ni idea de en qué te has metido. Harold continuó, con la mirada fija en Morrison, pero dirigiéndose a Min. Esto no es solo una vieja mina de oro. Los estudios geológicos revelaron depósitos por valor de cientos de millones, quizá más. Tu tía sabía que iba a vender al mejor postor, así que falsificaste su firma, dijo Morrison. Intentaste robar los derechos. Intenté salvar el legado de esta familia. ¿Sabes lo que Min podría hacer con ese dinero? ¿Lo que podría significar para su hijo? Min salió de detrás de Morrison, con la mano protegiendo su vientre, matando gente, aterrorizándome en mi propia casa. La expresión de Harold se suavizó ligeramente cuando la vio. Nunca quise hacerte daño, Min. Todo lo que hice fue por ti, por el bebé. Pero la doctora Webb iba a revelarlo todo. Había descubierto la composición mineral y la extensión de los yacimientos. Iba a publicar sus hallazgos, así que la mataste, dijo Morrison con tono seco. Harold apretó con fuerza su arma. Protegí lo que es nuestro. El sótano parecía diferente cuando Min bajó los escalones de piedra a la mañana siguiente. El aire parecía más denso, cargado de una energía que le erizó el vello de los brazos. Apenas había dormido, con la mente dando vueltas a todo lo que Marcus le había revelado sobre la sociedad Blackwood y su obsesión centenaria con la mina. Jake la seguía de cerca, con el haz de luz de su linterna, bailando sobre las rugosas paredes de piedra. ¿Estás segura de esto? Quizá deberíamos esperar a que el detective Chen vuelva con esos archivos. No podemos esperar. Resonó la voz de Min en el estrecho espacio. Marcus lo dejó claro. Saben que estoy aquí y se les está acabando la paciencia. Sea lo que hay ahí abajo, sea lo que tanto desean, tenemos que encontrarlo primero. La entrada del túnel se abría ante ellos, una boca negra que parecía tragarse los haces de luz de sus linternas. Min había reforzado los soportes de madera el día anterior, pero la estructura seguía pareciendo precaria. Jake probó la viga más cercana con el hombro y asintió con severidad cuando vio que se mantenía firme. Las damas primero, dijo, pero su tono era tenso. Aunque yo voto por reconsiderar todo este plan. Min se apretó para pasar por la abertura. Su embarazo hacía que el paso fuera más estrecho que unas semanas atrás. El bebé pateaba contra sus costillas como si sintiera su ansiedad. Se adentró más en el túnel, siguiendo el camino que ella y Eldor Reeves habían trazado durante su primera exploración. El aire se enfrió a medida que descendían. Sus pasos resonaban de forma extraña, creando sonidos fantasmales que los hicieron detenerse y escuchar. El agua goteaba en algún lugar de la oscuridad que tenían delante, una percusión rítmica que marcaba los segundos. «Ahí», susurró Min, apuntando con su linterna hacia el pasadizo ramificado que habían descubierto antes. Ahí es donde Eldor Reeves pensaba que podría estar la beta principal. El haz de luz de Jake se unió al de ella, iluminando las marcas de herramientas en las paredes de piedra. Alguien había trabajado intensamente en este túnel, excavando más profundamente en la montaña de lo que sugería el estudio preliminar. La artesanía era impresionante. Los mineros del siglo XIX lo habían construido para que durara. Siguieron el pasadizo, que giraba a la derecha y luego se bifurcaba de nuevo. Maine eligió instintivamente la bifurcación de la izquierda, atraída por un sutil cambio en la corriente de aire. Las paredes del túnel mostraban aquí marcas diferentes. No solo marcas de herramientas, sino símbolos tallados en la piedra. Extraños patrones geométricos que no parecían seguir ningún patrón reconocible. La voz de May Jake era tensa. «Mira esto». Se había detenido junto a una sección de la pared donde los símbolos eran particularmente densos. A primera vista parecían aleatorios, pero cuando Min los estudió más de cerca, comenzó a ver un ritmo. Quizás números o coordenadas. Algo destinado a transmitir información a alguien que supiera leerlo. «Es un mapa», susurró. «Mira, estas líneas siguen las ramificaciones del túnel y estos símbolos». Trazó uno con el dedo. «Están marcando distancias». Jake apuntó con su linterna más abajo en el pasadizo. «Entonces vamos por el camino correcto». Continuaron, siguiendo las indicaciones talladas que se adentraban en la montaña. El túnel comenzó a ensancharse, abriéndose a cavernas naturales que los mineros habían conectado con sus pasadizos artificiales. Extrañas formaciones rocosas creaban sombras que parecían moverse con los haces de luz de sus linternas.
Entonces la luz de Min captó algo que la hizo jadear. Más adelante, el túnel se abría a una vasta cámara subterránea, pero no fue su tamaño lo que le dejó sin aliento, fue lo que la llenaba. Cajas de madera, docenas de ellas, apiladas contra las paredes de la caverna. Algunas parecían viejas, desgastadas por décadas de almacenamiento subterráneo. Otras parecían más nuevas, con la madera aún con el color pálido de una construcción reciente. Jake dirigió su luz hacia la pila más cercana. ¿Qué demonios? Min se acercó con cautela a una de las cajas más viejas. La madera estaba marcada con símbolos similares a los que habían visto tallados en las paredes del túnel. Encontró una tabla suelta y la levantó con los dedos, revelando el contenido. Las monedas de oro brillaban bajo el haz de luz de su linterna. No era mineral en bruto, sino moneda acabada, viejas águilas americanas, piezas extranjeras que no reconocía, y lingotes de metal puro que le parecieron increíblemente pesados cuando levantó uno. Esto no es solo una mina, dijo, con una voz apenas superior a un susurro. Es un almacén. Alguien ha estado utilizando estos túneles para esconder tesoros durante generaciones. Jake había abierto otra caja cercana. Esta contenía documentos sellados en paquetes de cuero engrasado. Sacó uno con cuidado y desplegó unos papeles que parecían oficiales, escrituras, certificados, lo que parecían ser registros bancarios que se remontaban a décadas atrás. Min. Su voz era extraña. Estos no son solo documentos aleatorios. Mira los nombres. Ella se acercó a él y examinó los papeles con la linterna. Los mismos apellidos aparecían repetidamente. Blackwood, Morrison, Ashford, nombres que ella reconocía de las familias fundadoras de la ciudad. Nombres que aún aparecían en negocios y letreros de calles en todo el valle. Han estado usando este lugar para esconder su riqueza, dijo Jake. Probablemente para evadir impuestos. Tal vez algo peor. No es de extrañar que quieran que te vayas. Tienes en tus manos pruebas que podrían destruir a la mitad de las familias prominentes del condado. Un ruido resonó en el túnel detrás de ellos. El roce de botas sobre piedra. La sangre de Min se heló. Había alguien más en la mina. Jake la agarró del brazo y la empujó hacia las sombras detrás de la pila de cajas más grande. Apagaron las linternas justo cuando unas voces resonaron desde la entrada del túnel, cada vez más cerca. El suelo del sótano estaba frío al tacto de las palmas de Min, mientras se pegaba a la pared de piedra, escuchando los pasos arriba. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que quienquiera que estuviera arriba pudiera oírlo resonar por toda la casa. El bebé daba patadas sin descanso, como si sintiera su terror. Marcus se agachó a su lado, respirando, su frente se había secado formando una raya oscura en la mejilla, lo que le daba el aspecto de un guerrero pintado para la batalla. En su mano, apretaba el diario de cuero que habían encontrado en la mina, el que contenía la verdad sobre la conspiración centenaria de la familia Ashford. Los pasos se detuvieron justo encima de ellos. Min contuvo la respiración, contando los segundos. 1, 2, 3. Entonces se oyó el crujido de las tablas del suelo cuando el intruso se dirigió hacia la parte trasera de la casa. «Están registrando la cocina», susurró Marcus, moviendo apenas los labios. Min asintió, aunque ya no estaba segura de quiénes eran. El sheriff Brennan estaba muerto. Había visto su cuerpo en el pozo de la mina, con una herida de bala en el pecho. Pero alguien los había estado observando, siguiéndolos. Alguien que sabía lo del oro, lo del diario, lo de todo lo que habían descubierto. La casa crujió sobre ellos mientras unas pesadas botas se desplazaban por el suelo de madera. Varios pares de pasos, al menos 2 personas, tal vez 3. Marcus señaló el estrecho pasadizo que conducía a las profundidades de la mina. Lo habían descubierto horas antes, siguiendo el mapa del diario. Ahora era su única vía de escape, pero la idea de volver a esos túneles oscuros me ponía los pelos de punta. La mina ya se había cobrado demasiadas vidas. Otro ruido desde arriba, el chirrido de muebles que se movían. Estaban buscando metódicamente, con profesionalidad. No eran ladrones al azar ni lugareños curiosos. Eran personas que sabían exactamente lo que buscaban. «Tenemos que irnos», Marcus le susurró al oído. Ahora, mientras están distraídos, Min se puso de pie con dificultad, sosteniéndose el vientre hinchado con una mano. El bebé había estado activo todo el día, respondiendo a su estrés y adrenalina. No podía evitar preguntarse en qué tipo de mundo estaba trayendo a este niño. Un mundo en el que la gente mataba por secretos enterrados en la tierra,
donde la codicia convertía a los vecinos en enemigos. Se movieron con cuidado por el sótano, evitando las piedras sueltas que podían hacer ruido y delatar su posición. La entrada al pozo de la mina estaba oculta detrás de una pared falsa, invisible a menos que se supiera dónde buscar. El tío abuelo de Min había sido inteligente al ocultarla, pero no lo suficiente como para evitar el destino que le había deparado en esos túneles. Marcus abrió con cuidado el panel oculto, haciendo una mueca de dolor cuando las bisagras produjeron un suave chirrido. El olor a aire viciado y depósitos minerales se esparció junto con algo más, algo que me recordó a las monedas de cobre y la descomposición. Los pasos de arriba se habían desplazado ahora a las habitaciones delanteras. Los fuertes golpes sugerían que estaban volcando muebles, cada vez más frustrados en su búsqueda. Pronto se les ocurriría revisar el sótano, y entonces comenzaría la búsqueda en serio. Marcus atravesó primero la abertura, y luego ayudó a Min a sortear el terreno irregular. El embarazo la hacía torpe, pero el miedo le daba concentración. Detrás de ellos, el panel se cerró sin apenas hacer ruido. El túnel se extendía ante ellos en una oscuridad absoluta. Marcus había cogido una linterna del banco de trabajo del sótano, pero su haz de luz parecía insignificante frente a la abrumadora oscuridad. Las paredes eran de piedra Hume rugosa, tallada a mano hacía más de un siglo por hombres desesperados por encontrar oro. Su desesperación había contagiado este lugar, dejando un aura de hambre y violencia que aún perduraba en el aire viciado. El diario mencionaba una entrada trasera, dijo Marcus, con su voz resonando extrañamente en el espacio confinado, a unos 800 metros a través del túnel principal. Medio kilómetro podía ser como 50 en las condiciones de Min, pero ella asintió de todos modos. ¿Qué otra opción tenían? Detrás de ellos les esperaba una muerte segura. Ella había visto el frío cálculo en los ojos del sheriff Brennan antes de que alguien le disparara. Quienquiera que los estuviera persiguiendo ahora poseía esa misma eficiencia despiadada. Caminaron en silencio, con los pasos amortiguados por décadas de polvo y escombros acumulados. El túnel se bifurcaba varias veces, pero Marcus consultó el mapa dibujado a mano en el diario y eligió el camino con confianza. Min intentó no pensar en lo que pasaría si se equivocaba, si se perdían en ese laberinto subterráneo. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos, llegaron a una viga de madera que se había derrumbado parcialmente. Unas marcas recientes en la madera llamaron la atención de Marcus. Alguien había estado allí recientemente, tallando símbolos en la madera. ¿Qué significa?, preguntó Min. Marcus estudió las marcas con su linterna. Es una advertencia, dijo finalmente. Alguien más sabía de la conspiración. Alguien intentó revelarla. La comprensión les golpeó a ambos simultáneamente. No eran los primeros en descubrir la verdad sobre la mina, sobre las muertes, sobre el encubrimiento sistemático que había durado generaciones, pero podrían ser los últimos, a menos que lograran escapar con vida de esos túneles. Por encima de ellos, amortiguado por toneladas de roca y tierra, se oyó el sonido lejano de madera astillándose. La luz de la linterna temblaba en la mano de Min mientras bajaba por los estrechos escalones de piedra, cada paso resonando en la sofocante oscuridad. Detrás de ella, Jake respiraba con dificultad, y la luz de su linterna proyectaba sombras salvajes en las antiguas paredes. Habían descubierto la entrada oculta detrás de la sección derrumbada de la mina, y ahora se encontraban a más profundidad de lo que jamás habían imaginado. ¿Hasta dónde llega esto?, susurró Jake, con una voz apenas audible por encima del sonido de sus pasos. Min se detuvo, presionando una mano contra su vientre hinchado, mientras el bebé se movía inquieto. El aire se volvía más denso con cada paso, cargado con el peso de siglos y secretos. No lo sé, pero estamos cerca de algo. Puedo sentirlo. El pasadizo se abrió a una vasta cámara, donde los haces de luz de sus linternas apenas penetraban en la penumbra. A medida que avanzaban, las luces captaron destellos de metal incrustado en las paredes. No solo oro, sino algo completamente diferente. Símbolos tallados profundamente en la piedra y rellenos con lo que parecía plata. «Dios mío», susurró Jake, acercándose para examinar las marcas. No son marcas de minería, son amuletos protectores. Antes de que Min pudiera responder, un nuevo sonido les llegó desde algún lugar de la oscuridad que tenían delante. El roce del metal contra la piedra, deliberado y rítmico. Ambos se quedaron paralizados. Las linternas apuntaron hacia el ruido.
No deberíais haber bajado aquí. La voz surgió de las sombras y la nena Caldwell entró en su círculo de luz. Pero esta no era la frágil anciana que creían conocer. Su postura era erguida, sus ojos agudos y calculadores, y en sus manos sostenía un viejo pico minero que brillaba por haber sido utilizado recientemente. Eleanor, la voz de Min se quebró. ¿Qué haces aquí? Lo que he estado haciendo durante 60 años, niña. Proteger este lugar de gente como vosotros. Elea Yanena apretó con fuerza el mango del pico. Tu abuela lo entendió. Al final aprendió a dejar las cosas como estaban. Jake se colocó delante de mí para protegerme. Dejar que como están. Solo es una vieja mina. La risa de Yanena fue amarga y hueca. ¿Solo una mina? No tienes ni idea de lo que tu familia perturbó cuando atravesó estas paredes por primera vez. Lo que liberaron en el mundo de arriba. Los haces de luz de las linternas titilaron mientras Mien luchaba por procesar la revelación. ¿Liberaron? ¿De qué estás hablando? La enfermedad que ha azotado a este pueblo durante generaciones. Los accidentes. Las muertes. Eleanor comenzó a rodearlos lentamente, con pasos seguros a pesar del terreno traicionero. Todo comenzó cuando tu bisabuelo encontró esta cámara. Pensó que había descubierto el tesoro escondido. Pero algunos tesoros deben permanecer enterrados. Un rugido sordo resonó en la cámara y el polvo comenzó a caer del techo. El bebé dio una fuerte patada en las costillas de Min, como si sintiera el peligro que los rodeaba. La mente es inestable, dijo Jake con urgencia. Tenemos que salir de aquí. Nadie se va. La voz de Yanena se volvió fría. Me he pasado toda la vida limpiando los desastres de tu familia. ¿Crees que te dejaré marchar ahora que sabes lo que sabes? La mente de Min se aceleró cuando las piezas del rompecabezas finalmente encajaron. Tú mataste a Thomas Whitmore y al ayudante Morrison. Descubrieron este lugar, ¿verdad? Thomas se volvió demasiado curioso con los registros de la ciudad y empezó a hacer preguntas sobre las tasas de mortalidad, los patrones. Morrison se estaba acercando a la verdad sobre los accidentes. La expresión de la nena permaneció inquietantemente tranquila, igual que la tuya. Otro estruendo sacudió la cámara, esta vez más fuerte. Las piedras sueltas cayeron a su alrededor y Jake agarró a Min del brazo. Todo el lugar se está derrumbando. Se supone que debe ser así, dijo Eleanor con sencillez. Llevo semanas colocando cargas explosivas en los túneles inferiores. Cuando esta cámara se derrumbe, lo sellará todo para siempre, tal y como debería haber permanecido. El horror se apoderó del rostro de Min. Vas a enterrarnos vivos. Es la única forma de proteger la ciudad. La única forma de detener la maldición que tu familia nos ha echado a todos. Yanena levantó el pico de minero, cuya cabeza metálica reflejaba los rayos de la linterna. Tu abuela también se opuso a mí al principio, pero al final comprendió el sacrificio que había que hacer. El estruendo se intensificó y comenzaron a aparecer grietas en las paredes. Se partieron y se desmoronaron, liberando en el aire viciado volutas de algo que podría haber sido gas, o algo mucho peor. Jake empujó a Mayan hacia lo que parecía otro pasadizo más profundo en la cámara. Tiene que haber otra salida. No la hay, les gritó Yanena, con un tono de locura en la voz. He cartografiado todos los túneles, todos los pozos. Aquí es donde termina, donde siempre estuvo destinado a terminar. Mientras avanzaban a trompicones en la oscuridad, Maine sintió un dolor agudo en el abdomen. El estrés y el esfuerzo estaban pasando factura, y sentía que su cuerpo comenzaba a traicionarla cuando más necesitaba fuerzas. Detrás de ellos, los pasos de Yanena resonaban constantes, pacientes e implacables como la muerte misma. La cámara volvió a temblar y, en algún lugar a lo lejos, detonó la primera de las cargas. El pozo de la mina parecía respirar a su alrededor mientras descendían más profundamente en sus entrañas, con los haces de luz de sus linternas bailando por las paredes que habían sido testigos de décadas de secretos. La mano de Min se movió instintivamente hacia su vientre redondeado, sintiendo los inquietos movimientos del bebé, como si percibiera el peligro que los rodeaba. Detrás de ella, el detective Morrison respiraba con dificultad, y su hombro herido hacía que cada paso por la estrecha escalera de madera fuera una lucha. «¿Cuánto queda?», susurró Morrison, con la voz apenas audible por encima del goteo del agua, en algún lugar de la oscuridad. Susurró Morrison, con una voz apenas audible por encima del goteo del agua, en algún lugar de la oscuridad. Min se detuvo en un peldaño desgastado y escuchó.
Las voces de arriba se habían debilitado, pero sabía que Vincent Carlyle y sus hombres no se rendirían fácilmente. No cuando estaban tan cerca de la fortuna que había eludido a la familia Carlyle durante 3 generaciones. Allí, dijo, apuntando con su linterna hacia un pasadizo horizontal que se ramificaba desde el pozo principal. El diario de mi tía abuela mencionaba una cámara oculta donde almacenaban el mineral más rico durante la guerra. Avanzaron con cuidado por el pasadizo, cuyo techo era tan bajo que Morrison tuvo que agachar la cabeza. El aire se volvió más denso, cargado con el olor de la tierra y algo más, algo metálico que hizo que a Min se le erizara la piel. Al doblar una curva, sus linternas revelaron una vasta caverna que se abría ante ellos como una catedral tallada en roca viva. Pero no fueron las brillantes vetas de oro en las paredes lo que los hizo congelarse de horror. Esparcidos por el suelo de la caverna, había huesos, huesos humanos, algunos todavía vestidos con los restos podridos de ropa de trabajo de la década de 1940. Min contó al menos 6 esqueletos, cuyos cráneos mostraban claras evidencias de traumatismos violentos. «Dios mío», susurró Morrison, bajando su arma. «¿Cuánto tiempo llevan aquí abajo?» Min se arrodilló junto al esqueleto más cercano, con las manos temblorosas mientras examinaba una placa oxidada que aún estaba adherida a lo que en su día había sido una camisa de trabajo. «Thomas Brennan», leyó en voz alta. Era uno de los mineros que supuestamente abandonaron la ciudad cuando cerró la mina. «No se marcharon», dijo Morrison con severidad, comprendiendo lo que había sucedido. «Fueron asesinados». Un sonido resonó en el pasillo detrás de ellos, pasos que se movían rápidamente. Min agarró el brazo sano de Morrison y lo empujó detrás de una enorme roca que sobresalía de la pared de la caverna. Apagaron las linternas justo cuando las voces llenaron la cámara. «Dispersaos», ordenó la voz de Carlyle. «No pueden haber ido muy lejos». 3 haces de luz barrieron la caverna y Min oyó a uno de los hombres de Carlyle maldecir al descubrir los huesos esparcidos. «Señor, tiene que ver esto». Los pasos de Carlyle se acercaron, y cuando volvió a hablar, su voz transmitía una fría satisfacción que heló a Mollenthal hasta los huesos. «Vaya, vaya, la obra del viejo bastardo. Mi abuelo siempre fue minucioso cuando se trataba de proteger los intereses de la familia». «¿Qué hacemos con los cadáveres?», preguntó otra voz. Min se tapó la boca con la mano para reprimir un grito ahogado. Habían matado a otras personas recientemente. El bebé dio una fuerte patada contra sus costillas, como si respondiera a su terror, y ella contuvo un grito de dolor. La mano de Morrison encontró la suya en la oscuridad, entrelazando sus dedos con los de ella en un gesto de consuelo y determinación. Ella podía sentir cómo él se tensaba a su lado, preparándose para lo que ambos sabían que era inevitable. «Revisen todos los pasillos», ordenó Carlyle. «Se esconden en algún lugar de este laberinto y quiero que los encuentren, especialmente a la embarazada. Ella es la clave de todo. Mientras esté viva, es la propietaria legal de esta tierra. Si muere, volverá a manos del condado y yo podré comprarla a través de intermediarios». Los pasos se separaron, dirigiéndose hacia diferentes túneles que se ramificaban desde la caverna principal. Min se dio cuenta con creciente temor de que estaban atrapados. El pasadizo por el que habían entrado estaba ahora bloqueado por los hombres de Carlyle, y ella no tenía ni idea de a dónde conducían los otros túneles. Morrison se inclinó hacia su oído, con su aliento cálido rozándole la piel. «Hay otra salida», le susurró tan bajito que casi no pudo oírlo. «El diario de tu tía abuela no mencionaba una conexión con la antigua propiedad de Brennan». Min asintió, recordando la críptica referencia al secreto de los vecinos. Si Thomas Brennan había sido asesinado para proteger los secretos de la mina, tal vez su propiedad contuviera las respuestas. Un haz de luz barrió peligrosamente cerca de su escondite y se adentraron más en las sombras. El bebé parecía sentir el peligro, y sus movimientos se volvían más agitados con cada momento que pasaba. «Es hora de moverse», articuló Morrison, señalando una estrecha grieta en la pared de la caverna que sus linternas habían revelado antes. Mientras los hombres de Carlyle continuaban con su metódica búsqueda, Min y Morrison comenzaron a arrastrarse desesperadamente hacia lo que esperaban que fuera su salvación, dejando atrás las pruebas esparcidas de huesos del legado asesino de una familia y luchando contra el tiempo para evitar que sus propios nombres se añadieran a la mortífera lista de la mina. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la cinta policial que aún ondeaba alrededor de la propiedad de Min, pero el detective Morrison
Finalmente les había dado permiso para regresar. Min se detuvo en el umbral de la casa de piedra, con una mano apoyada en su redondeado vientre, donde el bebé se movía inquieto, como si sintiera su tensión. ¿Estás segura de esto?, preguntó Jake, rodeándole los hombros con el brazo en actitud protectora. Ella asintió, aunque sentía un nudo en la garganta. Tengo que llegar hasta el final. La casa parecía diferente ahora, más luminosa de alguna manera, como si la muerte de Vincent Harrow hubiera levantado un peso que había oprimido esas paredes durante décadas. La luz de la mañana que entraba por las ventanas revelaba motas de polvo que bailaban pacíficamente, donde solo unos días antes había estallado la violencia. Se dirigieron a la entrada del sótano, donde la puerta oculta aún permanecía abierta. El olor a tierra y metal subía desde abajo, ya no siniestro, sino simplemente antiguo. Maine había tomado su decisión durante las largas noches en el hospital y ahora estaba lista para llevarla a cabo. El equipo minero yacía en silencio en los túneles. El oro excavado seguía esparcido donde Harrow lo había dejado en sus últimas horas desesperadas. Morrison le había explicado que, legalmente, todo lo que había debajo de la casa le pertenecía a Min. El oro, la mina, todo. De repente, era rica más allá de lo imaginable, pero el peso de ese conocimiento le pesaba en la conciencia. El pueblo merece saberlo, dijo en voz alta, y su voz resonó en los túneles. Todos estos años la gente ha luchado aquí, mientras esta fortuna permanecía oculta. Jake le apretó la mano. ¿En qué estás pensando? Estoy pensando en la señora Chen de la tienda de comestibles, que trabaja 16 horas al día, en las familias que han perdido sus granjas, en los jóvenes que se marchan porque aquí no hay nada para ellos. Hizo una pausa y sintió que el bebé daba una patada, como si estuviera de acuerdo. Este oro no es solo mío, pertenece a este lugar, a esta gente. Subieron de nuevo a la planta principal, donde Min ya había concertado una reunión con 3 visitantes. La primera en llegar fue la alcaldesa Patricia Valdés, una mujer de unos 50 años con aspecto cansado, que llevaba años luchando por mantener viva la ciudad. Detrás de ella venía la doctora Sarah Kim, de la Sociedad Histórica Regional. Y por último, James Patterson, el ingeniero de minas que Morrison había recomendado. Gracias a todos por venir, comenzó Min mientras se reunían en la sala de estar, que había pasado semanas renovando. Quería hablar sobre el futuro de lo que hemos encontrado aquí. Patterson ya había proporcionado su evaluación preliminar. La mina contenía suficiente oro como para tener un valor aproximado de $12 millones, posiblemente más con una extracción adecuada. Era una suma asombrosa que podía transformar no solo la vida de Min, sino toda la comunidad. Quiero crear una fundación, anunció Min. La fundación Blackwood Heritage supervisará la extracción responsable del oro y utilizará los ingresos en beneficio de la ciudad, educación, asistencia sanitaria, préstamos para pequeñas empresas, mejoras en las infraestructuras. El alcalde Valdés abrió mucho los ojos. Está hablando de donar $12 millones. Estoy hablando de invertirlos donde deben invertirse, corrigió Min. Esta casa, esta mina, forman parte de la historia de esta ciudad. La fundación preservará esa historia mientras construye un futuro con entusiasmo. Podríamos crear un museo adecuado, documentar el patrimonio indígena de las técnicas mineras que encontramos allí abajo. Solo el valor arqueológico es inmenso, y esta vez podríamos hacerlo bien, añadió Patterson. Extracción respetuosa con el medio ambiente, medidas de seguridad adecuadas, creación de puestos de trabajo para la población local, formación en técnicas mineras modernas. A medida que avanzaba la discusión, Maine sintió una profunda sensación de certeza. Esto era lo que su tía abuela Eleyanena hubiera querido. Estaba segura. La anciana había vivido toda su vida en esta casa, formando parte de esta comunidad. No habría querido que el tesoro beneficiara solo a una persona. Jake la miró a los ojos y le sonrió. Hablaron hasta altas horas de la noche sobre su propio futuro. Mantendrían la casa, criarían a su hijo allí, pero vivirían modestamente con una parte del valor del oro. El resto se destinaría al bien común. Hay una condición, dijo Mien cuando la reunión llegaba a su fin. Quiero que la fundación también establezca un programa de becas para madres jóvenes, educación, formación, profesional, lo que sea que necesiten para construir una vida independiente. Pensó en sí misma hace solo unos meses, embarazada, sola, sin nadie a quien recurrir.
Qué diferente habría sido su vida si hubiera tenido apoyo, oportunidades, esperanza. Cuando los visitantes se marcharon, haciendo planes y promesas, Maine salió al porche delantero, donde se había parado por primera vez hacía tantas semanas. La vista era la misma: colinas onduladas, árboles centenarios, el pacífico aislamiento que le había atraído al principio, pero todo lo demás había cambiado. Jake se unió a ella, acercándola a él mientras el bebé se movía entre ellos. ¿No te arrepientes?, le preguntó en voz baja. Min sonrió, viendo cómo la luz de la tarde pintaba las colinas de oro. En absoluto. Aquí tenemos todo lo que necesitamos. A lo lejos podía oír cómo la ciudad se agitaba con nuevas posibilidades, y sabía que ella, nena, habría estado orgullosa.